Hola, soy ¿Qué tal? Esperanza Flores y te doy la bienvenida a Cuéntame de ti. Muchas gracias. Bueno, hoy una accidentada grabación, pero aquí estamos con mi gran amigo Jorge N. Fernández, que además lo recibo con tanto placer porque vamos a contarles cosas hermosas y en este momento lo que más necesitamos es escuchar cosas lindas. Jorge, bueno, Jorge es coach, bueno, es tantas cosas, Bueno, realmente. con eso que has dicho ya es suficiente. Bueno, pero escritor además, y fundamentalmente lo que yo me gustaría resaltar es ese afán tuyo de ayudar a la gente a esa toma de conciencia, ¿no? Ayudarlo a salir adelante. Sí, eso es algo que me ha acompañado siempre desde pequeñito. En el libro lo cuento, ¿no? Hago un pequeño Es que historial tenemos que de... decir que vamos a hablar de un libro. Sí, sí. Ya me he anticipado. Haz de tu vida la mejor película. El libro a estrenar de Jorge N. Sí, Fernández. por aquí le tenemos, por aquí anda. Perfecto. Qué maravilloso, qué mágico además ese Aquí título. está la nueva criatura, nacida hace un par de mesecillos, con un poco de retraso, porque con el tema de la pandemia se retrasó la publicación, pero bueno, aquí está todo enterito, todo ya con sus articulaciones, sus huesecitos, todo con sus hojas y páginas, y la verdad que muy bien, muy contento con este nuevo hijo aquí a mi regazo. Y entonces es lo que te comentaba, que ya aquí en el libro pues comento un poquito que desde, pues eso, desde mi infancia y con mi juventud y adolescencia, pues siempre me ha acompañado el tema del desarrollo personal y el de facilitar a otras personas, bueno, pues lo que buenamente yo podía ofrecer, tanto a nivel de consejos, aunque por aquella época mucha experiencia de vida obviamente no tenía. Pero bueno, como me movía en las mismas edades en las que yo tenía, pues podía más o menos aportar un poquito de conocimiento, de luz o lo que fuera, ¿no? Y eso ha sido más o menos mi carrera hasta la fecha de hoy. Así que, bueno, efectivamente, así ha sido siempre. Qué bien. Jorge, ¿y para quién diríamos está dirigido este libro? Especialmente. Pues Ya sé que para especialmente, todo el mundo, pero tú cuando lo hiciste dijiste, este libro es para... pues para todos aquellos seres que tienen un sentir, un latir, en el cual tienen una necesidad, además una necesidad urgente, inaplazable, de cambio, pero de un cambio profundo, no de un cambio superficial, de estos de modas Sí, y de sí. épocas, no, realmente una necesidad de un cambio a nivel individual, como luego ya por supuesto a nivel familiar, a nivel social, a nivel profesional, etcétera, etcétera. Pero sobre todo para aquellas personas que quieren hacer de su vida, como el título del libro, hacer de su vida la mejor de las películas, la mejor obra, la mejor pintura, la mejor escultura. Así Entonces, este libro va dirigido a eso, a esas personas que sienten esa necesidad de ese cambio, de esa transformación para mejorar y desarrollar, tanto a nivel laboral como a nivel personal, pues una mejora en todos los aspectos. Si no es así, pues obviamente no, este libro no es para esas personas. A no, todos claro. aquellos que son unos artistas y quieren hacerse artistas, pero artistas del campo. Es la gran diferencia. Claro. Bueno, pero también la persona tiene que entender de que todo está en uno. Tiene que tener esa actitud. Tú hablas también de la actitud, de la procrastinación, hablas de todos esos temas tan importantes porque realmente uno puede querer mucho, pero si no da el primer paso y empieza a andar, nunca va a lograr nada. Exacto. Todo empieza con un primer paso, ¿no? Sí, Cualquier casa o cualquier chalet o cualquier edificación comienza con un ladrillo. exacto. Y ese es muchas veces el más difícil, el primer paso, el primer ladrillo, la primera piedra, porque ahí rompemos y además, aparte de romper una inercia, una pereza, muchas veces el ir postergando X cosas. Yo, por ejemplo, con este libro,
Pues ya sentía la necesidad ya hace un tiempo de ponerme con él, pero la verdad que iba postergándolo y justificándome en que no tenía casi tiempo, de que a lo mejor no era todavía el momento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el día que ya me decidí y tomé la determinación de decir, empiezo. Y además en la primera página del libro aparece un poema de Goethe, que es de la determinación, y ahí dije, empiezo y empiezo. Y realmente cuando tienes la primera página en blanco y empiezas a escribir sobre ella, es lo más difícil. Pero a partir de ahí, cuando ya das el primer pasito o la ¿no? primera página te pasa a la segunda a la tercera, el segundo paso al tercer paso, el cuarto Sí. ladrillo al quinto ladrillo, y así es como se edifica. Pero efectivamente, lo más complicado es dar ese primer paso. Así es. Y sobre todo cuando aparece la postergación, la procrastinación, ¿no? Que dice, bueno, Esa mañana palabreja. empiezo, el lunes empiezo, como el gimnasio y como las dietas y como tantas cosas, ¿no? Sí, O sea que siempre, siempre va a estar en uno eh, que eso se cumpla y que podamos hacer la mejor película. exacto. Sí, porque tenemos la costumbre o el hábito, o mal hábito, de justificarnos con todo y con todos, ¿no? Para no hacer ciertas cosas, entre ellas esos cambios que en todos necesitamos en, bueno, en diferentes ámbitos, en Sí, sí. diferentes cuestiones, y lo vamos procrastinando, como tú muy bien dices, ¿no? Lo vamos postergando. Como dice el Mota, hoy no, mañana. Pero como siempre Sí. hay mañana, o por lo menos eso pensamos, que a lo mejor luego nos levantamos y ya no nos volvemos a levantar, igual que nos quedamos, nunca sabemos cuál es nuestro último día, pero bueno, siempre mañana, o cuando termine tal cosa, o cuando me jubile, o cuando mi hijo ya sea mayor, o cuando haya pagado las letras de tal o de cual. Es decir, vamos postergando todo este tipo de cosas y es una gran trampa. Es esa trampa de la mente, esa parte Totalmente. reptiliana de la mente que lo que quiere es, bueno, pues protegernos, cuidarnos y decir, no, no, no hagas esto, a ver si te vas a equivocar, a ver si te van a criticar, te van a juzgar, lo vas a hacer Así. mal, todavía no estás preparado, espérate un poquito, no es el momento aún, tienes muchos líos de muchas cosas, cuando venga otra época más tranquila, más relajada, pues entonces, es decir, Sí, ese siempre conservadurismo encuentra mental de supervivencia que tenemos en nuestro cerebro reptiliano, pues nos va haciendo lo que tú muy bien dices, procrastinando y las malas postergando. pasadas. Exacto. Entonces hay que darse cuenta y decir, vale, muy bien, gracias por todo lo que me dices, porque sé que quieres lo mejor para mí, Así pero es. mira, Pero, voy a volar, voy a volar. claro, Y si me caigo, me levanto. eso es lo importante. Tener esa actitud que tú también hablas de muchas cosas en tu libro. Yo no he tenido el tiempo no tengo la velocidad, estos libros estas personas que tienen la habilidad de leer en 1 minuto o 5 minutos un libro, yo no tengo esa capacidad, lamentablemente. Pero estuve viendo que abarca muchos temas, como por ejemplo también hablas de la alimentación, hablas de el coaching en el mundo artístico, ¿no? O sea, en el artista, ¿no? Sí. Sí, bueno, no es por justificarte, pero la verdad es que es un libro que no es para leerlo ni en un día, ni en dos, ni en tres. No, Es un manual. Yo muchas veces más que libro, incluso también en el mismo libro lo digo, no lo es vi un manual de interesantísimo. trabajo. Mm, Un manual de trabajo. O sea, claro, no es una novela o un libro de chun 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 que sí, lo lees, tal, ay, qué bonito, qué bien, y ya está. sí, No. sí, Es un sí. libro de trabajo y además que yo aconsejo desde el capítulo casi primero de que se tenga incluso un cuadernito al lado para Claro, ir trabajando, realizando los ejercicios que se invitan a realizar, las reflexiones que se invitan a hacer, etcétera. Entonces, obviamente, es un libro de trabajo. Y en él, como muy bien has dicho, es un compendio absolutamente, prácticamente de todas las principales facetas y áreas en las cuales el ser humano, si las trabaja o las trabajamos y las ponemos en valor, ahí es donde se va a producir el gran cambio y vamos a poder conseguir hacer de nuestra vida la mejor película. La editorial en su momento me comentó, hombre, Jorge, este libro se pueden sacar 3 de él, va a ser mucho más vendible y vas a ganar 3 veces más. Pero la verdad es que, aunque a lo mejor sea piedra sobre mi propio tejado, yo no lo veía en esa no lo separación. veías así. Yo veía que tiene que ser algo íntegro,
en el cual todas las partes que, como tú bien has comentado, como el tema de la alimentación, el tema de la sexualidad, el tema de la Sí, sí, meditación, muy el tema completo de lo un montón de viste. cosas, tenía que estar todo integrado como un libro de consulta, como esas antiguas enciclopedias que yo Mm, no las he llegado a conocer, pero yo sé que mi madre y tal, en la cual venía la religión, venía las todo. matemáticas, la Sí, sí. geografía, la historia, todo venía en un solo libro. Luego ya se fueron repartiendo, también el negocio es el negocio. Mm. Pues así he querido yo hacer dentro de una sencillez. Eso sí que ha sido una propuesta de que lo entendiera mi abuela, como también comento en el libro, Claro, con claro, un lenguaje ameno y sencillo, exacto. pero que no por ello sea menos completo, menos profundo y que realmente si lo llevamos a cabo poquito a poquito, sí o sí, como al final del libro propongo un contrato con uno mismo, de que si vamos Para poco a llevarlo a poco cabo, acercando a todo esto, se va a claro, producir ese gran cambio en nosotros. seguro. Es realmente una gran guía. Eh, bueno, yo te voy a pedir disculpas, pero mi gatita es la que pasa por Oh, aquí por favor. todo el tiempo. Eso da buena suerte. Se ha empeñado en estar presente en este reportaje. Eso es que es Bueno, una gatita artista de cambio y quiere empeñada hacer de su vida la mejor película. empeñada en participar. Bueno, disculpen. Nada, Eh, por favor. no, decía que realmente una guía, como tú bien dices, de ir paso a paso, ¿no? Porque eso también es importante, el orden, ¿no? El orden, porque si no, uno se descompagina también por eso, porque Exacto, no tiene una planificación. exacto. Y de esta Sí, manera, esto va primero, esto sería lo que sugiere después. Entonces uno ya tiene también una orientación de cómo hacerlo, porque si no vamos un poco a, a, a trancas, ¿no? Hoy sí, un poco hago desorientado. esto. Y yo creo que ahí viene también el que uno se desanima a veces cuando encara algo, porque antes no lo planificó. Sí. Hombre, hay una cosa está clara y también lo digo al principio del libro porque no hay que engañar a nada ni a nadie, que no porque se lea este libro, se hagan los trabajos con él, etcétera, etcétera, ya por eso ya, ¡pum!, la varita mágica. No, ni mucho No, menos. bueno, Porque todo además requiere comento de un que es trabajo, importante, claro, de que nos acompañemos incluso pues, claro. coach, no ya solamente en mi persona, sino otras personas que se dedican también a estas facetas de Sí, trabajo sí. interior, etcétera, porque lo ideal es eso, que haya también una guía personificada más allá de un manual. Esto es como lo Seguro. decíamos antes del colegio. Si a Mm, un niño le das un libro de texto, de la asignatura que sea, pero no hay un profesor, un monitor, un tutor que le guíe un poco dentro de ese manual que tiene entre sus manos, pues va a ser un poquito complicado, porque como tú no, muy bien claro. dices, cada persona es un mundo, entonces a lo mejor hay una persona que necesita poner más acento, a lo mejor lo que tú decías antes, en la alimentación. A lo mejor ahí es donde ella ve que tiene mayor desorden o tal, ¿no? Otra Mm, persona a lo mejor lo tiene que tener, pues yo que sé, a la hora de la motivación, que son personas a lo mejor que tienen poca motivación o poca autoestima. Entonces, está claro que ahí el profesor, ahí es donde ve cada alumno, o al alumno en particular, por dónde le tiene que ayudar, por dónde le tiene que guiar, por dónde le tiene que acompañar, según qué caso y según qué momento. Entonces, por eso también lo comento en el libro de que, obviamente, un libro jamás va a desplazar la figura de de un un profesional, mentor, de una persona que se dedica a claro, ello, porque ahí es donde va a estar necesita. realmente el éxito. Ahora, como introducción, como apertura, como Sí, sí, empezar a abrir esa mente y esa perspectiva ante ese trabajo que tendríamos que desarrollar todos, por supuesto. Y además yo pienso que, y no porque lo haya escrito yo, pienso que es bastante completo, pero que nunca quita, obviamente, esa persona, ese mentor el o ese mentor que coach que necesita. debía de acompañar a esa persona que realmente, realmente, muy realmente quiere hacer ese cambio interno y externo en su vida. Y tú, por supuesto, también ofreces mentorías, porque es a Uh -huh. lo que te dedicas, ¿no? Sí, sí, porque muchas veces se confunde el mentoring con el coaching. Muchas veces están un poco interrelacionados, pero son dos aspectos diferentes. Porque el Son mentoring es en distintos, base a una ¿sí? experiencia que tiene la persona o Mm, el profesional, el mentor en este caso, hacia a esa otra persona que quiere, bueno, pues salir de un engranaje que en ese momento no sabe por dónde tirar, qué hacer, y entonces bajo tu experiencia le aconsejas.
Pero el claro. coaching no es justamente lo contrario. No das consejos, no le dices lo que tiene que hacer a esa otra persona. Mm. Simplemente le acompañas y esa En misma el persona con camino, su propia autoconciencia y su propio claro. autodescubrimiento va viendo por dónde tiene que ir y lo que tiene que hacer. El mentoring, en cambio, es más directivo. Te dice, oye, mira, te aconsejo que hagas esto, ta, ta, ta. Coaching no. Entonces, según qué caso, se utiliza el mentoring o se utiliza el coaching. O el mentoring para unas partes, para unos aspectos determinados y el coaching para otros. Pero lo que pasa es que, bueno, efectivamente ahora mismo están muy ahí en la, en la palestra ambos y se confunden. De hecho, muchas veces se Sí, pronuncia la palabra coach cuando coach no es un coach. Yo lo veo muchas veces en programas de televisión. El coach tal, no, no es coach, es mentor. Estos programas, por sí, ejemplo, musicales, sí, aparece cantantes ya de un sí, sí, sí. reconocimiento y de una profesional ya bastante alargada en el tiempo, y entonces a esos pupilos, a esos futuros cantantes o bailarines, les aconseja, les mentoriza, Exacto, hacen de mentores, pero no como de coach, es distinto. Se confunde un poco los términos, pero no tiene nada claro, que ver. claro. Dime, Jorge, ¿cómo es la compaginación que haces al no haber podido terminar de leer el libro con la parte cinematográfica, que además es uno de tus fuertes? Sí, bueno, yo siempre he tenido dos amantes, y ahora que no está por aquí mi mujer, lo digo. Libremente lo puedes Esto que quede entre nosotros, ¿eh? Que si no voy a tener un problema luego. Pero bueno, como los tenía ya antes de conocerla, pues se siente. Claro, claro, está bien. Una de las amantes, como comentaba al principio, es el trabajo y el desarrollo personal. Y ahí Sí, me he dedicado incluso tanto a la parte física como monitor y preparador físico y deportivo, como profesor de yoga, etcétera. Pero luego ha habido otra amante, que también me ha acompañado desde la niñez, que es el cine, el mundo artístico y concretamente el mundo audiovisual, el mundo cinematográfico. Entonces, cuando empecé a conocer todos estos conocimientos y a trabajar en todas estas áreas, pues cuando quise enfocarme completamente en algún sector determinado, pues lo tuve bastante claro. El artístico y particularmente el cinematográfico, por ahí es por donde me tenía que encaminar, ¿no? encaminarte. Claro, y además luego me di cuenta de que el coaching artístico y sobre todo el coaching a nivel del cine, aquí en España, todavía está muy en pañales, a diferencia del mundo anglosajón, que lleva, como nos pasan muchas cosas, nos llevan bastantes años de antelación con todos estos temas. Aquí en España todavía está muy verde. De hecho, la figura del coach en el mundo del cine está simplemente muchas veces supeditado a la preparación de papeles, o sea, de los Sí. guiones, de los dialectos y poco más. Pero no como un entrenador, una persona, una compañía, en el cual el director, el actor, incluso el productor o cualquier persona que se considere cineasta lleve como un entrenador deportivo, pues igual un entrenador en que le va a guiar a nivel psicológico, a nivel emocional, cómo gestionar sus emociones, qué hacer cuando tienes que, por ejemplo, afrontar un casting, cómo prepararte para dar la mejor versión de ti mismo en esa prueba que te van a hacer. Ah, tú Cuando te estás en un refieres a set la de rodaje igual, preparación de ¿no? la película, entonces, Claro. y a la Por tanto, el director dirección y muchas veces pierden los papeles, se ponen ya, histéricos, nerviosos, empiezan a gritar porque no han aprendido a gestionar sus emociones. Todo este tipo de cosas, por desgracia, en las escuelas de interpretación, en las escuelas de cinematografía, tanto públicas como privadas, brillan prácticamente por su ausencia. A sí, nivel técnico sí, se dan técnicas de todo tipo y muy completas y muy buenas, porque aquí hay unas escuelas muy buenas en cuanto a todo esto. Pero, curiosamente, bajo mi entender, que es la base, es ser persona y saber gestionarnos personalmente, seamos lo que seamos, actores, directores, productores, da igual lo sí, que hagamos, eso en cambio brilla por su ausencia. De hecho, en alguna ocasión bueno, pues he intentado que este tipo de conocimientos se incluyeran dentro de los protocolos de los cursos que se realizan y te dicen, no, no, sí, sí, muy interesante, muy bien, pero claro, nosotros damos más cabida pues, a las partes más técnicas. Bueno, pues eso es un error de bulto, pasa como en los colegios.
Está Pero muy bien que los eso niños es una... aprendan matemáticas, lengua, historia, inglés, es genial, genial. Claro. Pero si ese niño o esa niña no sabe, no aprende desde las primeras edades a gestionar, a controlar y a conocer su mente, sus Mm, emociones, ese desarrollo de la creatividad de una manera con mayúsculas, despertar esos valores, esas capacidades latentes que están ahí dentro de cualquier ser humano, pues al final estamos cojeando, que es un poco el reflejo de la sociedad en la que vivimos. claro, Mucho conocimiento, mucha técnica tal, pero a nivel como personas, como seres que somos cada uno de nosotros, pues tenemos un déficit muy grandísimo. grande. Entonces, bueno, pues por ahí es donde está un poco mi trabajo enfocado en el mundo de la cinematografía. Cambiar un poco esos paradigmas y de ir introduciendo estas figuras dentro de todo este séptimo arte, que como séptimo arte Mm, tenía que dar ejemplo, y ese ejemplo tiene que venir de cada persona que conforma ese mundo cinematográfico, ese mundo creativo del, como le llaman, el séptimo arte, ¿no? claro. Qué bien. Yo, una de las cosas también que conocí gracias a ti es a este señor que hablaba de, yo soy muy mala para los nombres, aunque él sea un hombre muy famoso en cuanto a esto de la creatividad en los colegios, ¿no? Que se mata la creatividad y es totalmente cierto. Yo Sir Ken anoche estuve Robinson. ¿cómo? Sir Ken Robinson. Sí, fantástico. Anoche lo estuve escuchando y realmente maravilloso, ¿no? Maravilloso, porque realmente es una materia última en lugar de ser de las primeras, ¿no? Tan importante como la matemática. Exacto, exacto. Mm, Es que además decía un gran, bueno, concretamente Roberto Rossellini, el famoso director sí, italiano, él lo decía muy claramente, que antes de ser un gran director, o un gran pintor, o un gran escultor, o un gran escritor, había que ser primero una gran persona, un gran hombre, una gran mujer, en una palabra. Eso tenía que ser lo primero. O sea, llegar a esa excelencia como personas. mm, Y a claro. partir de ahí, ya sí, vamos sumando. Esa excelencia la vamos, que es el escultor en sus esculturas, el que es cineasta en sus películas, el que es escritor en sus novelas y en sus libros, pero partiendo de la excelencia como personas. Claro, porque eso siempre se va a reflejar en la obra, Exacto, en el final, en la realización. exacto. Siempre, Por claro. eso yo también en el libro, y ahí quizás es la parte más polémica, me imagino que va a ser o ya empieza a serlo, cuando pongo un poco no en jaque mate, pero sí por lo menos para reflexionar en lo que es realmente la cultura, Mm, lo que es realmente el cine, lo que es realmente el arte, lo que es realmente la belleza, porque efectivamente, como tú muy bien dices, debido a esa falta de excelencia personal que tenemos todos, unos más, otros menos, sí, sí. pues esas obras creativas en muchos de los casos dejan mucho, mucho que desear. Y más que estar al servicio del despertar de las conciencias, de la mejora y del desarrollo del ser humano, consciente o inconscientemente la misión que realiza es justo lo contrario: adormecerlas más las mentes, Mm, degenerarnos más a nivel interno, perder ciertas capacidades que tenemos, etcétera, etcétera. Entonces, para que el arte realmente vuelva a ser lo que en su origen fue, tenemos que volver a ser artistas con mayúsculas de de nosotros. nosotros mismos, para luego que, como muy bien tú dices, podamos expresar ese arte en las diferentes Sí, manifestaciones sí, que que se va a sean, reflejar en la con misma vida mayúsculas. diaria. Exacto, con unos valores en Claro, los cuales el ser humano se dignifica y por lo tanto a cada uno de nosotros dignificamos una sociedad y dignificamos una humanidad, que es lo que ahora mismo cada vez con más urgencia se está que necesitando. Pero necesita. claro, nos tenemos que dar cuenta que todos tenemos que hacer cambios y Mm, la parte artística forma una parte muy, muy importante de ese cambio. mm, Y sobre todo la parte audiovisual, que ahora estamos rodeados de pantallitas por todos los lados.
en los Sí, pero que móviles, no en las aporta tablets, mucho ordenadores, o sea, o nada. la Mm, parte audiovisual, porque antes era el cine. Yo cuando era muy jovencillo, pues para ver una peli, pues tenías que ir al cine. Y porque en la claro, televisión, no sé, alguna cosa ponía, pero es que ahora, entonces, no tienes, imaginemos todo ese contenido que estamos absorbiendo en todas las edades, desde chiquitines, si no son contenidos adecuados y con mayúsculas, es decir, lo que decíamos, con una esencia auténtica de lo que es el arte, lo que es la cultura, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos fomentando? te va minando y te Exacto, va alejando más todavía de lo que exacto, después se trata de buscar, que es a ti mismo, ¿no? exacto, exacto, Qué tremendo. exacto. Y más lo que decimos el séptimo arte, precisamente al abarcar la mayoría de las artes, Mm. la responsabilidad es grandísima. O sea, todos los creadores, sean lo que sean, vuelvo a repetir, sean actores, sean guionistas, sean productores, sean directores, todos los que se dedican a esa arte, la responsabilidad es máxima, máxima. Lo que pasa es que no tenemos conciencia de ello. Siempre pensamos que da lo mismo hacer una película donde se matan a 20 personas, incluso que se ve cómo se destripan y cómo salen las tripas, y una película, pues como yo, por ejemplo, de hecho en el libro pongo al final unas recomendaciones de 50 películas, tanto extranjeras como nacionales, en las cuales cuando tú las estás viendo y cuando las terminas de ver dices, wow, Qué una maravilla. reflexión, Claro. una serenidad, una paz, una alegría interior, un conocimiento, una apertura, que te metes en la cama y bueno, unos sueños, no tiene nada que ver con otra serie de películas, con otra serie de creaciones que se hacen, que es, como decía Chicho Ibáñez Serrador, historias para no dormir. Historias para no dormir. Desgraciadamente hay un gran vacío, porque a veces se va con la ilusión, justamente el cine también es eso, y en lugar de incentivarte, de ayudar, sales desplomado con lo que viste, ¿no? En que casi que no da ganas de ir, no da deseos de ir al cine tampoco, o ver una película. Sí, sí. Eh, realmente teniendo la maravilla, que para mí yo siempre he sido, bueno, de cine toda mi vida, desde pequeña, ¿no? Mi padre era un amante del cine total y nos gustaba mucho además los musicales. Yo he sido amante de los musicales muchísimo. Y, y películas que uno todavía se acuerda, sin embargo de ahora te digo, son tan funestas, tan, tan tremendas y que no te dejan nada, te dejan un vacío tan grande que realmente es una pena. Sí. Y además, si fuera que no te dejan nada, pero la pena es que te restan. O sea, no Te solamente no te aportan, claro, no, 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 sino que no te encima te están aporta, restando. Eso efectivamente. es lo grave, porque dices, bueno, aquí de hecho hay películas que, como las digo, las llamo yo, son neutrales, es decir, Sí, ni te quitan ni te aportan. Es nada. un Mm, entretenimiento blanco, ya está. ¿no? Pero hay muchas, por desgracia, muchas, que sí que te quitan, que sí nos restan, aunque no nos demos cuenta, no seamos conscientes de ello. Aunque hay estudios a nivel de la neurología, etcétera, que ya lo están demostrando, de que efectivamente los efectos que producen unas películas u otras, unos contenidos u otros, ya no es una Claro, cuestión teórica, sino que está demostrado e investigado, pero es que en muchos casos te resta. Y eso es muy grave, muy grave. Entonces, de hecho, por lo que tú decías, personas así con una cierta edad que estamos acostumbrados, por ejemplo, lo que llaman el cine clásico, ¿no? sí, Y que de hecho es que no pasa el tiempo por ellas. Yo hace poco vi, por ejemplo, una película de los años 40 y bueno, que veo muchas veces películas de esa época, de la época dorada del cine, como le sí, llaman, ¿no? De los 40, de los 50, o sea, esos musicales que tú dices sí, de Jane Kelly, de Fred Astaire, en fin, sí, todas estas maravillas, y es que no te cansas. ¿Qué ocurre? Pues los que hemos vivido ese tipo de producciones, mm, pues cuando ahora ves lo que hay, dices, madre mía, por eso mucha gente con una cierta edad no acude prácticamente a las salas de cine. Y ahí si acudes a unas películas, que a ver las haylas, ojo, que las sí, hay. sí, Yo sí, voy de vez en cuando al cine porque encuentro películas que dicen, merece la pena el desplazarme a claro, una sala,
el pagar una entrada, el invertir un tiempo y una energía delante de una pantalla determinada, porque a verlas hay. Ahora, ¿que son las menos? Por desgracia sí es. Entonces, por eso lo comentábamos de que es muy importante de que tanto el espectador, el público, como los creadores, cogidos de la mano, vayamos buscando o rescatando. No vamos a hacer películas de los años 40 porque ya no estamos en esa época, obviamente. Pero dentro de la época en la que estamos, efectivamente, sí que podemos volver a recuperar esos valores intrínsecos que siempre ha tenido el cine. Prácticamente, si no el 100% de sus producciones, un porcentaje altísimo, cosa que ahora es justo lo contrario. Justo lo contrario. El porcentaje bueno, ahora es el mínimo. Jorge, volviendo a tu libro, que es muy importante y es el tema, ¿dónde se puede conseguir? ¿La gente lo encuentra ya en las librerías? ¿En Amazon? Sí. ¿Dónde? Sí, bueno, pues en las plataformas habituales, pues como por ejemplo Amazon y tal. Lo que ocurre que, bueno, mira, ahora que dices esto, y aunque no lo habíamos comentado entre nosotros, si te parece bien, para las personas que se han inscrito y que están ahí escuchándonos y invirtiendo ese tiempo con nosotros, pues quería hacer una pequeña propuesta. Como tengo una serie de libros que me ha facilitado la editorial, todos aquellos que deseen contener su libro en casa, dedicado, con que me digan su nombre es suficiente, le hago una dedicatoria con su marcapáginas incluido, cosa que ni Amazon ni ninguna otra plataforma, ni Corte Inglés, ni nada, se lo van a facilitar. Claro. Y se lo puedo enviar personalmente sin gastos de envío, solamente lo que es el precio del libro, que son 19,90, sin gastos de envío. Qué bonito. Dedicado y con marcapáginas. Esto es un poco como, bueno, pues como un pequeño detalle hacia las personas que están ahí y que han confiado en nosotros durante estos minutos que estamos. Gracias, y bueno, pues un poco de referencia hacia ellos. Que simplemente me mandan un correo a jorgenafe63@gmail.com. Lo vamos a poner, Jorge, exactamente. Sí, y quien quiera me manda un correo, me dice tal, bueno, me hace el abono obviamente del libro, que son ya 19,90, y sin gastos de envío se lo hago llegar dedicado con su marcapáginas, etc. Así que bueno, aprovechando lo que tú has dicho, pues... Y si no, pues lo que sea, cualquier librería lo pueden pedir, lo pueden solicitar por Amazon. Lo que pasa que, bueno, Amazon ya sabemos que la calidad del libro, pues no, porque aquí está uno de los ejemplares con sus solapas, una calidad de hoja, de páginas estupenda, cosa que Amazon, como lo imprimen ellos mismos, pues bueno, ya sabemos lo que hay, pero bueno, así pues son personas que viven lejos y tal, pues obviamente esto que he comentado, no voy a enviarle un libro a Colombia o Estados Unidos, porque los gastos de envío, imagínate, ¿no? Obviamente es aquí en la península y de acuerdo. Bueno, Jorge, ha sido un placer auténtico. Gracias por estar, gracias por tu libro, todos lo agradecemos porque seguramente nos vamos a nutrir de cosas maravillosas. Muchísimas Esa es la intención y como pongo en el libro, el para qué lo he escrito, ¿no? Esa ha sido mi mayor intención porque, como te puedes imaginar, con esto no te haces rico ni para nada, pero sí con esa intención de aportar algo en cuanto a mi experiencia y mi conocimiento, exacto, de todos estos años, pues volcarlo un poquito ahí en ese libro manual para ayudar y facilitar a ese cambio a las personas, como hablábamos al principio de la charla, que quieran, que anhelen y necesiten hacer sí o sí ya un cambio en su vida, hacer de su vida la mejor de las películas. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. A ti, Flori, como siempre, y muchas gracias a todos los oyentes y bueno, y no oyentes, que seguro que esto es como todo, luego se va apagando, se va... Sí, lo pueden ver en diferido, ¿no? Los que no lo ven en directo lo pueden ver en diferido. A todos los espectadores también, ¿no? Porque como esto es visual también, que no solamente se escucha... Muchísimas gracias, Jorge. A vosotros. Un gran abrazo, igualmente, querido. Y a ti pronto, por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias en Cuéntame de ti. Gracias. Encantado. Hasta otra.